Muy buenas noches a todos, bienvenidos sean a la lección número 7. Como estuvieron viendo en la lección anterior, el comienzo de esa historia de Abraham, las debilidades que tuvo en la fe, cómo Dios nuevamente una vez más lo guió para que su plan siguiera. Para esta clase, como vieron en la tarea, brincamos casi 10 capítulos, 9 capítulos y medio para ser más exactos. La tarea era darle un título por cada uno de esos capítulos, eso vamos a entrar ya mismo. También en esta clase vamos a hablar un poquito de lo que es el contar. Ya pueden ir empezando a trabajar en sus proyectos finales y, o sea, organizándolo, haciendo la guía. Vamos a hablar un poquito más de eso hoy. Para la clase de hoy, este es el título de la clase, Dios prueba a Abraham, que es la historia de Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19. Y como siempre, pues comenzamos con una oración. Oramos. Querido Señor, gracias por reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra. Cuando escuchamos cómo Abraham te amó más que a su propio hijo, reconocemos que muchas veces nos falta fe y amor hacia ti. Perdónanos por las veces que hemos puesto otras cosas o personas antes que tú. Fortalece nuestra fe, enséñanos por medio de tu palabra y ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Bendice este estudio y guíanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, comenzamos entonces. Como siempre, vamos a utilizar el método de las 4C para profundizar en esta historia de hoy. Y como ven ahí en el segundo objetivo, vamos a analizar el proceso del contar. Eso va a ser más hacia el final de la clase ya. Y también aplicar los principios del contar al proyecto final. Como habíamos hablado, hay dos opciones. Se puede leer la historia directamente de la palabra o la pueden contar en sus propias palabras, asegurándose de que no falte nada o que no se cambie el orden de los eventos para esta historia. Pero de eso vamos a hablar en detalle un poquito más adelante. Esta fue precisamente la pregunta del captar que se utilizó para esta historia de hoy. Como les estaba diciendo, habíamos avanzado casi 10 capítulos y la tarea era precisamente escribir un título que sea de 10 palabras o menos, no tiene que ser muy extenso, pero que resuma la idea principal o el tema general de lo que trata ese capítulo. A veces tienen más de un tema. Pero siempre va a ser algo corto, va a ser algo corto, o sea que no pase de 10 palabras, 10 palabras o menos. Así que Maestro, ¿y comenzando, eso hay que leerlo? no, perdón, no hay que leerlo. Se supone que ustedes lo leyeran, lo Ah, analizaran y pusieran un título de 10 palabras o menos por cada uno. Como son 9 capítulos, les voy a pedir que me levanten la mano. Voy a enviar a cada uno que me dé el título según vayamos avanzando. Comenzando desde el capítulo 13. La historia anterior había terminado, era el capítulo 11 como hasta mitad. Aquí se les había, el 12, perdón, había terminado en el capítulo 12 versículo 20. Empezamos ahora en el capítulo 13 poniendo esos títulos que resuman ese punto central o ese tema principal de cada capítulo. Este, veo la mano de Germán Godine. ¿Puede darme un título para el capítulo 13? Y más o menos pueden ver algo aquí también en la lámina que están viendo al frente en la sí. diapositiva. Le puse el capítulo 13, la separación de Abraham y Lot, quienes eligen tierras. Correcto. Ese prácticamente es el tema principal ahí. Abraham y Lot se separan, sus sobrinos. Muy bien. Si seguimos con el capítulo 14, tengo la mano de Anet. Sí, bendiciones. Bendición. Este, el rescate de Lot. Ajá. Abraham libera a Lot, ¿verdad? ¿Y a quién conoció en ese capítulo? Conoció a alguien, ¿verdad? am,
A Melquisedec. A Melquisedec, correcto. Un buen resumen para ese capítulo sería: Abraham libera a Lot y conoce a Melquisedec. Melquisedec era un rey de esa tierra donde él estaba ahí y era sacerdote también, sacerdote Oh, sí, sí. de Dios. Y él lo bendijo, Y bendice, sí. bendice a Abraham y le Bendice da a Abraham. también una ofrenda, le da también una ofrenda, como un diezmo a él. Ujú. Muy bien. Entonces seguimos con el capítulo 15. Sergio, ve tu mano, Sergio. Le titularía Las buenas alianzas. El capítulo, ok. El capítulo 15. ¿Qué fue lo principal que sucedió en el capítulo? Lo principal que sucedió fue que eh, Dios hace una alianza con Abraham y le dice que su descendencia iba a ser como las estrellas, algo así. Me estoy acordando de la lectura porque solo la El leí. 15, Entonces estamos en yo el le... 15. Después de que Abraham liberó a Lot, conoció a Melquisedec, eso fue en el capítulo anterior, el 15, el que sigue, capítulo 15. Sí, por ejemplo, sí, es como una alianza que hizo en este caso Dios con Abraham, donde le dijo que no tuviera miedo. Entonces yo siento que el tema sería, no temas porque te espera una recompensa grande. Bueno, el tema principal ahí fue que le prometió a Abraham un Ujú. hijo, Sí, le prometió un hijo, ¿verdad? Ok. Ese era el hijo de la promesa, sí. el hijo, ok. Ese es el 15. Eso sería lo principal. Iba bien, iba por la línea que era, pero eso fue lo principal, que Dios le promete a Abraham un hijo. Sí. Entonces, siguiendo con el capítulo 16, tengo la mano de... eh, ¿quién habló ahora? ¿Fue Sergio? Ya participé yo. Oh, sí, perdóname, pues sí, fue que se había quedado la mano levantada. Tengo a Annette. Ajá. El 16 es el plan humano, porque Sarai da a Agar a Abraham. Sí, ok. Eh, en el capítulo 16 sucedió algo. Hubo un pequeño... Vamos a poner las láminas para ayudarle a... Este fue el que pasó de la que le promete un hijo a Abraham y le habla lo que estaba diciendo el hermano, lo de las estrellas y todo eso, de su descendencia. En el capítulo 16, ¿qué personaje vemos? En capítulo Ah, 16 vemos El a ángel. Sarai, Agar, Abraham e Ajá, Ismael. exactamente. Podemos ver que aquí una vez más hubo una debilidad en la fe, hubo dudas, hubo como que esa falta de confianza y una vez más trataron tanto Saraí como Abraham, tomaron las cosas en sus manos, se impacientaron un poco y entonces ella le dio a la sierva de ella, Saraí, para que tuviera el hijo. Ellos simplemente lo tomaron bajo su propio razonamiento y nació Ismael del hijo de la esclava, de Agar. Ese es el resumen. El resumen de ese título podría ser Agar e Ismael, que él fue lo principal que pasó ahí. Ahora bien, moviéndonos al capítulo 17. Vamos a ponerle aquí la laminita. ¿Qué pasó en el capítulo 17? Hubieron varias cositas en el capítulo 17. José, tengo tu mano. Eh, Sucedió la circuncisión, Ajá, la señal del pacto, cuando, exactamente. La, cuando la, Dios le dio el nombre a Abraham. Exactamente, esas tres cosas fue lo principal. Vemos que hubo la circuncisión, la señal del pacto, la visión que tuvo
y el cambio de nombre. Le cambió el nombre a ambos, de Abraham a Abraham, porque iba a ser padre de muchos, de muchas naciones, y a Sara también, y iba a ser la matriarca de mucha gente, de muchas naciones. Ahí fue que cambiaron el nombre de ambos en ese capítulo. Y pues en esa misma visión, que fue la señal del pacto, y él vio todo eso, lo de la circuncisión para el pueblo escogido de él, que era lo que iba a venir después. Él vio todo eso. Ok, moviéndonos entonces al capítulo 18. ¿Qué pasó en el capítulo 18? Tengo a Rosendo, capítulo 18. Sí, hermano, muy buenas noches. Buenas noches. Aquí en el capítulo 18, pues el tema principal es que Dios le promete del nacimiento de un hijo a Abraham. Promete el nacimiento de Isaac, ¿verdad? A Ese Abraham. sí era el hijo de la promesa, Ujú. Isaac. Ese, ese era el hijo de la promesa. De hecho, cuando lo hace, Abraham tenía 99 años. Él le dijo, en un año va a tener un hijo. Y ese sí era el hijo de la promesa. Moviéndonos al siguiente capítulo, ¿qué sucedió en el capítulo 19? ¿Qué fue lo principal? En menos de 10 palabras. Deli, Oye. veo tu mano. Ay, perdón. Deli, sí. Lot es rescatado, destruyen a Sodoma y Gomorra y la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal. Correcto. Ahí vemos que esa fue la parte donde Abraham estaba como que pidiéndole a Dios, no, no te enojes conmigo, estaba como negociando. Si hubieran 50, si hubieran 30, si hubieran 10. Y que si no vas a destruirlo hasta que finalmente pues solamente ellos y la parte de la familia de Lot, porque la esposa de Lot, como bien dijo la hermana, se convirtió en sal, miró hacia atrás. Eh, Eso fue la destrucción de Sodoma y Gomorra en ese capítulo, capítulo 19. Ok, nos movemos entonces para el capítulo 20. ¿Qué fue lo que sucedió en el capítulo 20? Annette, veo tu mano. Sí. Abraham miente sobre Sara y el rey Abimelech, y es la intervención y la reprensión de Dios hacia. Sí, ese es el punto principal. Abraham le miente a Abimelech nuevamente, hace pasar a Sara, se ponen de acuerdo Sí. para hacerlo pasar por su hermana, una vez más ante el rey Abimelech. En esta historia aquí, pues Dios se le aparece, le habla a Abimelech y no permite que suceda nada. Y una vez más, pues él le reclama a Abraham, ¿por qué hiciste esto? Pero fíjense, en esta fue un poco diferente. En esta, él fue de bendición para Abimelech y su familia. Le sanó de la esterilidad a la esposa y fue de bendición. Bendijo a la familia de Abimelech, a pesar de, una vez más, la desconfianza. Ok, y moviéndonos ya al capítulo anterior a lo que vamos a ver hoy, el capítulo 21. Veo la mano de Germán. Germán, ¿cuál es el título para el capítulo 21? Yo le escribí así: Abraham, Sara y el ángel anuncian el nacimiento de Isaac. En este ya estamos un poquito más adelantados. Acá ya la promesa se había dado anteriormente Mm, en el 18. ¿Qué pasó en el 21? En el capítulo 21. Vamos a ver para allá abajo. Hace Deli, Isaac, tengo la mano de Deli. Deli.
nace Isaac y se cumple la promesa. También Oh, Ismael recibe su promesa. También Dios lo protege a Ismael. correcto. Bueno, prácticamente esas vienen siendo las dos ideas principales. Primero, el nacimiento de Isaac, que es el hijo de la promesa, y Agar e Ismael son echados. Recuerden que cuando nace Isaac, eh, pasó un tiempo y también empezaron a burlarse de Isaac, Agar y el hijo de Agar, Ismael, y causó problemas con Sara y él habló con Abraham para que los echara y fue así. Luego ya después que estaban afuera, es que Dios escuchó el llanto del niño y la angustia de la madre. Le dijo, no llores, haré de él también una gran nación. Pero él no era el hijo de la De promesa, la era promesa. Isaac. Era Isaac. Ok, muy bien. Ahora eso nos trae hasta la historia de hoy, hasta hasta el capítulo 22. Lo que sucede, lo que vamos ahora a entrar en detalle. En el contar, vamos a hacerlo, tengo bastantes personas aquí. Eh, yo voy a leer los primeros dos versículos y voy a pedirles, según levanten su mano para yo verlo. Después que yo termine de leer los primeros dos, voy a enviarlos en orden según levanten su mano para que sigan leyendo los dos siguientes y los dos siguientes, dos versículos a la vez. Vamos a leer la historia entre todos. Vamos a comenzar. En Génesis 22, versículos 1 al 19. Un día Dios llamó a Abraham y le dijo, Abraham, y Abraham respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y ve a la tierra de Moria. Allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y veo la mano de José Arroyo, si puedes seguir con los otros dos. Sí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Muy bien. Rosendo, si puedes leer los dos que siguen. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y como Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Muy bien. Sigue entonces ahora Luis Daniel. Me parece que el que sigue, Luis Daniel. Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Muy bien. Ok. Luis Daniel, si puedes seguir con la... Ah, perdóname, Con Luis el, Daniel fue el que leyó ahora, ¿verdad? sí. Delis. ¿Está en el capítulo 10? No, no, estamos Sí, en el... porque dice, y cuando es que la de él tiene otra versión que la mía. Ok. Y y cuando llegaron al lugar, iban por ahí, ¿cierto? Por ahí mismo es que va así, Y cuando cuando lleguen. llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Muy bien. Francisco, si puedes leer los próximos que siguen, veo su mano levantada. Dice, entonces, sí, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tienes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
tu único. Muy bien. Entonces, veo la mano de Sergio. Si puede leer los dos que siguen. Creo que es el versículo 14, dice, yo tengo una Ese, versión diferente. Ok, dice, ese. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar, el Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice en el cerro el Señor, o en la montaña el Señor da lo necesario. Muy bien. Seguimos entonces. Ok, no veo otras manos. Sí, Germán. Versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo. Te bendeciré grandemente, exactamente. Y seguimos entonces con Sande Cristian. Versículo 17. De Ujú. cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Muy bien. Y los últimos dos, ok, Gabriel Espino. Gabriel, el micrófono, yo creo que no está apagado. Gracias. No se preocupe. Y volvió a Abraham, dice 19, a su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Sigo? No sé, hasta ese era el último, ¿verdad? El 19, era hasta ahí. Amén. Sí, ese era el último. Muy bien. Ahora, una historia bien, bien impresionante, ¿verdad? Bien impactante, pero al mismo tiempo asombrosa. Vamos a empezar a desmenuzar esto. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Alguien que haya copiado los personajes que me los pueda dar. Germán, dame los personajes. Cierto, en el computador, doña Flor. Tiene el Sí. micrófono apagado, Germán. Tengo primero tengo a Dios, a Dios Abraham, Padre, a Isaac, el ángel, que sí, esos son los personajes que tengo. los Sí. sirvientes Y los dos siervos, correcto. Esos serían todos Isaac los personajes. y los Estaba siervos. Abraham, con el pacto que hizo con Dios, sale Dios también. Isaac, obviamente, los dos siervos y el ángel de Jehová. Menciona al ángel de Jehová. Muy bien. Ahora, Perfecto. los objetos de la historia. Eh, Sergio, veo tu mano levantada, Sergio. Bueno, pues en este caso pues, aparecen lo que es el... No, no te escucho bien, te Ok, oyen. tengo problemas aquí con el micrófono, Ah, ok. pero sí, los objetos que aparecen en la historia, pues es el altar, la leña, el cuchillo, aunque el carnero no es objeto, es un El animal, ¿verdad? Pero fuego. Sí, el correcto. altar, la leña, el cuchillo y el fuego. Correcto. Tiene la leña, el fuego, el cuchillo, el altar. Obviamente, Sí, ¿qué más había? Ahí que falta algo más. Aparte del carnero, menciona otro animal, ¿verdad? es,
Está el El árbol donde asno. estaba enredado el carnero. El asno, correcto. Menciona también el zarzal, que es donde estaba, El arbusto. donde se había quedado enredado el cornero, y menciona también los cuernos del carnero. Oh, También vemos en el verso 17 otras cosas más. Eh, Luis Daniel, ¿qué otras cosas faltan? En del verso 17. mencionamos ya la leña, el altar, el cuchillo, el fuego, Ujú, el carnero, el arbusto, ajá. también El los asno, cuernos del carnero, el asno. ajá. eh, Creo que son eso específicamente los objetos. Y faltan dos o tres más. Deli, mira, a ver, vamos, ayúdanos aquí, Deli. Yo, que tengo lo mismo, pero el único diferente que tengo es el asno. El asno, sí, ya lo había mencionado también. Teníamos el Yo tengo asno, la la leña, leña. el fuego, el cuchillo, el altar, el carnero, el arbusto y el asno. Tengo Sí. por aquí, No. profe. Ok, dele por ahí, José, dígame. Sí, tengo las estrellas del cielo, la arena del mar y es como un manto que se le pone al asno para cargar la leña La la albarda, leña. exactamente. Eso era lo único que faltaba, Ah, la albarda que se le pone para cargar al asno, al burro. Y en el versículo 17 específicamente menciona las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Muy bien. Muchas gracias, gracias a todos. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? Rosendo, veo tu mano. Rosendo, Ok, no, parece que era que se había quedado la mano levantada. Ok, Luis Daniel, veo tu mano. El micrófono, Luis Daniel. Ah, la historia ocurrió en el monte Moriah. Exacto. Habla del monte Moria, que después fue más adelante llamado de Jehová proveerá o Dios proveerá, dependiendo de la versión que tenga, pero es lo mismo, donde Dios va a proveer. Muy bien, como estamos viendo aquí, de donde salió Abraham, fueron unos 3 días de viaje. Él viajó aproximadamente unos 80 kilómetros para llegar allí donde Dios le había señalado que debía hacer el sacrificio. Eh, y menciona otro lugar más en el versículo 19. César, que no te he escuchado. César, ¿me puede decir cuál es el otro lugar que menciona en el versículo 19? Berseba. El micrófono, César. Ok, parece que está teniendo problemas. ¿Alguien que le pueda ayudar? En Berseba. Berseba, correcto, correcto. Regresó allí y dice que allí se quedó a vivir, ¿verdad? Después de que se terminó, hasta donde llega la historia, donde termina la historia de hoy. Muy bien. Ahora, ¿cuándo ocurre la historia? Si miramos el capítulo anterior o los capítulos anteriores y quizá un capítulo después, podemos tener más o menos un tiempo. ¿Se acuerda que habíamos hablado en la lectura que a los 99 años, un año antes de Isaac nacer, fue cuando vinieron los ángeles y le anunciaron que en un año iba a tener Sara, iba a dar a luz un hijo y el nombre que se iba a llamar Isaac, ese era el hijo de la promesa. Eh, ¿Sabe? Ya ahí estamos hablando 99 100 años de edad de Isaac, perdón, de Abraham. Eh, ¿Cuándo ocurre más o menos la historia? Luis Daniel, veo tu mano. Profe, yo creo que la historia ocurre cuando Abraham tiene 100 años.
Ok, recuerden que nació Isaac. Ya aquí Isaac era joven, era un adolescente, era joven. No dice exactamente, pero fue a ayudarle a él, cargó la leña y le estaba ayudando para ir al lugar del sacrificio, ¿verdad? Entonces, si nos basamos en eso, más o menos podríamos deducir que fue más o menos como a los 120 años, entre los 115, quizás 120 años de vida de Abraham. Aproximadamente, aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Hay un problema bien grande desde que comienza la historia, pero, ok, Sergio, veo tu mano. Yo siento que el problema que existe acá es que Dios le hace como una prueba a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo, pues al único hijo que tanto estaba esperando y que tanto se lo había prometido y después de la nada salir diciendo, entrégamelo. Entonces yo siento que el problema fue haber puesto a prueba la fe y la obediencia de Sí, ese precisamente es el problema de arranque. Fíjese que lo que le está pidiendo Dios a Abraham, si fue difícil pedirle a sus 75 años de edad que saliera a emprender ese viaje sin saber a dónde iba, estamos hablando que ya habían pasado 25 años. De más de 25 años, ya el muchacho era joven, habían pasado ya quizá unos 45 años de esto. Estamos hablando que estaban en un estado de edad más avanzado. Dios finalmente había llegado la promesa, fue algo completamente milagroso. Y ahora le está pidiendo que sacrifique a ese hijo, el único hijo, su único hijo, como lo menciona la palabra. Eh, eh, Le voy a pedir a Jorge si puede apagar tu micrófono. Tienes el micrófono abierto. Gracias. Ok. Le parece un poco contradictorio, por eso un poco contradictorio que Dios después que han pasado 20.000 vicisitudes, han pasado 20.000 pruebas, eh, que le pida ahora que sacrifique al hijo, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿va a confiar Abraham en Dios o en su propia razón una vez más? Recuerden que Dios estaba trabajando la fe de él desde que salió, desde que salieron. Él salió muy bien, él no cuestionó nada y fue un trabajo en proceso todo el tiempo. Él simplemente estaba escuchando su palabra y estaba confiando en su palabra. Y aunque en ocasiones su fe como que eh, él dudó, como que mermó un poquito, Dios lo que estaba era finiquitando esa fe, ayudando a fortalecer esa fe. Esa fue como decimos nosotros, la cherry en el tope de la batida, lo que estaba trabajando Dios con Abraham aquí. Muy bien. Ahora, ¿se resolvió el problema? José, veo tu mano. Amén, sí. Sí, el problema se resolvió porque a fin de cuentas Dios le proveyó un carnero para que hiciera el sacrificio y no tuviese que sacrificar a su hijo. Exactamente. Abraham obedeció, ¿verdad? Confió en Dios, tuvo plena confianza. Y la realidad es que fue algo asombroso, porque si ustedes se fijan, él salió y él le dijo, si se acuerdan en los versículos anteriores, antes de que estuviera en el monte y que sucediera todo esto, lo último, él le dijo a los dos siervos, regresaremos en plural. Él tenía la plena confianza de que los dos iban a regresar, a pesar de lo que Dios le había pedido. Él no dijo, voy a llegar yo acá, no, regresaremos a ustedes, espérennos aquí, ¿verdad? El ángel, obviamente, del Señor, cuando vio que estaba firme y estaba confiando en Dios, lo detuvo justo a tiempo. El plan de Dios no era que lo matara, no fue nunca que lo matara, obviamente. Y como estaba diciendo el hermano, Dios proveyó el carnero en lugar de Isaac. Eh,
En otras palabras, ese fue el sustituto. Ese cordero fue el sustituto de Isaac. ¿Algún paralelismo con Jesús? Totalmente, ¿verdad? Pero es bien interesante como vemos esto aquí, que estaba pasando quizá por la mente de Abraham en esos momentos, porque fíjense cuando el hijo le pregunta por el camino, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero no tenemos el carnero para el sacrificio. Si yo me pongo en los zapatos de Abraham en ese momento, eso hubiera sido como un puñal que me hubiera atravesado a mí. Ese hijo preguntándome, "Dios, si tú supieras lo que me mandaron a hacer, ¿verdad?" Pero vemos que él lo que le dijo es, Dios proveerá. Ahora, para poder entender bien cómo en estas alturas, después de haber pasado lo que leímos en todos esos capítulos, todos estos esos títulos que vimos que una vez más Abraham, a Sara falseaban en la fe, él volvía y los cogía de la mano, les daba esa oportunidad. Ya en estos momentos, la fe de Abraham estaba fortalecida. Eh, Él vio el milagro de ese nacimiento, él lo vio. Y aunque pareciera totalmente contradictorio que ya el muchacho joven de la promesa, Dios le hubiera pedido que lo sacrificara. Fíjense en que él no titubeó y no confió esta vez en su razón como en ocasiones anteriores. Y para entenderles un poquito mejor, alguien que busque en su Biblia, Hebreos 11 17 al 19, son tres versículos nada más. Si alguien puede buscarla en su Biblia, cuando la tengan, el primero que lo consiga, pues me levanta la mano y le doy la palabra. Hebreos capítulo 11 versículos 17 al 19. José, tengo tu mano. Sí. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. El 17 y 18 era, ¿verdad? Hasta el 19, hasta el Hasta el 19. 19. Sí. Pensando en que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. Gracias, José. Sí. ¿Se fijan en lo que estaba pensando él? Él estaba diciendo, él hizo el milagro de darme este hijo. La verdad que yo cuando no he confiado en él, como quiera, él me ha llevado y ha hecho su propósito. Si yo lo mato, él lo va a revivir. Es lo que él estaba pensando, que lo iba a resucitar de los muertos. Y él tenía claro que él tenía el poder sobre la vida y la muerte y que no había nada imposible para él. Esa era la fe que Dios había trabajado en Abraham hasta ese momento. Como estamos viendo en la clase anterior, Jesucristo, ¿verdad? El autor y consumador de esa fe, quien nos trae a la fe, ese evangelio, y quien fortalece nuestra fe, el poder de la palabra, del evangelio. En ese tiempo, pues era la promesa. Y precisamente a través de ese hijo era que iba a venir el linaje de Jesús, Abraham, Isaac y Jacob. Esos son considerados el linaje de Jesús. Obviamente también está David y todo esto vino desde Adán, desde la promesa de Adán, Noé, todo lo que hemos visto anteriormente. Pero aquí fue que ya Dios había obrado ese fortalecimiento de la fe. Vemos en los capítulos anteriores como ya en el pacto Él le había dado la señal de cómo era que el pueblo que él iba a separar tenía que llevarse, que tenía que conducirse, la circuncisión, todo eso. Incluso le había dado la visión de que iban a estar cautivos 400 años allá en Egipto. Ya Dios le había puesto todo el panorama a Abraham. Abraham ya sabía eso y él sabía que no lo iba a ver, pero sabía que su descendencia sí. Y este era el momento en que Dios terminaba de trabajar esa fe en Abraham para preparar a esa descendencia para lo que venía. Muy bien, continuamos. Este fue lo que el hermano acaba de leer para consolidar. Vamos a las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia?
Punto principal. El punto principal. Gabriel, veo que me levantaste la mano, Gabriel. Amén, sí, pastor. Pues el punto principal, pues, es la obediencia de Abraham para ofrecer a su hijo. Porque Dios le dijo que va a ofrecer a sus hijos, ¿no? Sí. Él Y le este es el demostró, punto ¿verdad? principal. Abraham le demostró que confiaba en Dios y que lo amaba por encima de todo. Ajá, Esa confianza. Pero eso vino después también de la prueba, ¿verdad? Dios probó la fe de Abraham. Ok. Este es el punto principal aquí, ¿verdad? Dios probó la fe de Abraham y Abraham ya en esta ocasión le demostró que confiaba en él plenamente. amén, así es. Ahora, ¿qué pecado vemos en esta historia que podamos confesar en nuestras vidas? Rigoberto, veo tu mano. Pastor, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo estás? En esta, en esta historia veo el pecado de la duda, que a veces nos cierne cuando tenemos que tomar una decisión que nos compromete bastante en temas físicos, en nuestra integridad física, en nuestra integridad, en nuestra economía. Que muchas veces nosotros dudamos y olvidamos las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto nos puede recordar a nosotros que Dios es fiel y Él su promesa las cumple. ¿Verdad que ya le había hecho una promesa a Abraham? Sin embargo, en este momento le estaba diciendo algo totalmente contrario. Y Abraham creyó que él iba a cumplir su palabra en la promesa. Como dice usted, quizás él pensaba, obviamente tenía temor, porque se nota cuando uno lee el texto detenidamente que Abraham se sentía temor. Ujú. Pero él confió en que Dios lo resucitaría. Dijo, algo tiene que pasar aquí, pero Dios es Dios y Él es el dueño de todo. Y así Amén. deberíamos pensar nosotros. Ese sería mi aporte. Sí, exactamente, sí. A veces amamos más a nuestra familia, ¿verdad? A nuestros trabajos, nuestros bienes, que a Dios. La idolatría, lo que estábamos hablando, la vanidad, la raíz de todos los pecados. Eh, Veo la mano de Sergio. Sergio, ¿querías añadir algo? Sí, lo que quería añadir es que a veces el ser inseguro y el desconfiar parece que como que nos daña, porque igual a veces nosotros quisiéramos controlar la situación con nuestra propia voluntad, nuestras propias fuerzas, que quisiéramos que Dios haga las cosas al modo de nosotros, a la manera de Ujú. pensar de nosotros, pero lamentablemente no es así, siempre se hace su voluntad. Entonces, qué bonito es ver aquí en Abraham, ¿verdad? Que él, aunque no entendía ciertas cosas, o quizás llegó a un momento en tener ciertas dudas, no dejó de confiar en Dios. Entonces, lo que yo veo aquí, qué pecado podemos cometer es ser inseguros y tener desconfianza de que Dios puede hacer algo maravilloso. Amén, amén. Sí, a veces seguimos nuestra propia lógica o sentimientos, ¿verdad? En lugar de confiar en las promesas de Dios. Gabriel, veo tu mano también. ¿Querías añadir algo? Sí, sí, pastor, pues lo que el pecado que veo yo en esta historia y en mi vida Salud. es, es la desconfianza de uno mismo. Sí, Cuando nosotros no confiamos a Dios que Él lo va a hacer y ujú, tenemos duda, sí, y este es el pecado que yo veo en mi vida, porque, bueno, de mi parte he pasado una cosa que mis hijas se enfermó grave, y es una niña chiquita que ya no podía, no puede hablar y no puede decir dónde le duele. Y le pedí oración a algunos hermanos que le orara y ella y mi esposa dicen, no, mis hijos no va a sanar. Y yo puse fe en Dios que él va a sanar, porque es una niña que lo llevamos al doctor y él no puede mirar, porque solamente una grande puede decir dónde le duele, en qué parte, para que el doctor pueda imaginar qué medicina va a dar y un niño no se puede. ujú.
Y no pasando de 3 días, y con la oración que estoy pidiendo a Dios con fe, y le dije, pues si se mueren, ni modo. Y Dios sí escuchó y Dios lo sanó. Pero lo mantuve firme, pero si no, si había duda en mi vida, no va a suceder nada. Amén. Y esto es la desconfianza de uno mismo, pastor. Hay que tener, ¿verdad? Confiar en Dios. A veces aunque no vemos solución al problema o no vemos una solución por nosotros mismos, hay que confiar que Él siempre tiene el control y cualquiera que sea el resultado, sabemos que los planes de Él siempre van a ser mejores que los de nosotros. Y pues todo, Amén. amén. Sabemos que eso es así, ¿verdad? Para el que confía en Jesús. Y todos ustedes lo explicaron muy bien, todos ustedes lo explicaron muy bien. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Dios siempre va a cumplir sus promesas, Él es fiel a sus promesas. Aunque cometamos errores, lo vimos en la historia de Abraham anteriormente, en parte de estos capítulos que resumimos entre la historia anterior y ahora. Y Dios siempre va a cumplir su propósito. Dios siempre va a cumplir su propósito. Y como les estaba diciendo, Él es fiel a sus promesas y Él va a encargarse de nosotros. Él sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? En las palabras que vemos en Mateo 10:37, que dice, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Eh, y yo sé que es algo que a veces es bien fuerte porque lo que él le estaba pidiendo aquí obviamente no era fácil y Dios no quería que él matara a su hijo, simplemente lo estaba probando. A veces aunque no entendamos las cosas, cuando confiamos en Él, todo va a obrar para bien, todo va a obrar para bien, pues sabemos que Él tiene el control de todo. Amén, así es, pastor. Eh, Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia mí, hacia nosotros? Eh, Rigoberto, levantaste la mano, fue que se te quedó levantada de la pregunta anterior. Pastor, se me quedó levantada, pero voy a hacer un aporte aquí. Sí, Pastor, yo aquí veo el amor de Dios hacia mí en que Él cumplió su promesa, en que solamente fue una prueba para Abraham. Él cumplió su promesa de traernos al Señor Jesucristo a través de la descendencia de Isaac. amén, amén. Muchas gracias, hermano. Sergio, veo tu mano también levantada. Sí, 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 pastor. Aquí estoy. Eh, bueno, eh, más que todo en el versículo 13 se nota la situación, ¿verdad? Que Dios Ujú. detiene la mano de Abraham, pues le manda un ángel y, y ahí está el amor de Dios. Dios dice, wow, me hizo caso, lo estaba probando y me ha demostrado de que sí pasó la prueba, así que mandó el ángel y ahí es donde Dios muestra pues el amor, ¿verdad? Amén. Que demuestra, ajá, para nosotros. Sí, en ese verso 13, ¿verdad? Vemos como él proveyó un sustituto por Isaac en ese momento, un carnero, o sea, un cordero, eh, como estábamos hablando. De la misma manera él proveyó el cordero suyo, su hijo único también, su unigénito. Fue Jesucristo que murió por nosotros, fue ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿En dónde más vemos el amor de Dios aquí? José, vi tu mano levantada también. Sí, en el versículo 17, donde dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fíjense que en ese detalle ahí, él le había dicho que iba a ser una gran nación de él, pero le había dado detalle de cuán grande iba a ser. Hermano, ¿quién de nosotros aquí puede contar las estrellas del cielo o la arena en el mar? Eso es incontable. Eso es incontable. Así de grande fue esa bendición que él le dio. Expandió una visión de lo que le estaba hablando. Ahí demostró su amor infinitamente.
Nadie, ninguno de nosotros podemos contar ni las estrellas ni la arena en el mar. Así de grande iba a ser esa descendencia de esa nueva Jerusalén, de todas las naciones y de todas las lenguas, como lo hemos visto en clases anteriores. Ahora, veo la mano de Germán también. ¿Quería añadir algo, Germán? Sí, hermano, lo veo también en el versículo 16, donde dijo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuantos has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿va? Es el Dios le hace ¿cómo quiero demostrarle el amor a Abraham después de leer todos los antetextos, los versículos antes, ¿va? Entonces veo que Dios hace un juramento con Abraham. Ujú. Lo juró por él mismo, por él mismo. ¿Sabes? Eso está ya garantizado. Eso fue un pacto sellado con la palabra de él. Y Dios es fiel a su palabra, como sabemos, ¿verdad? Ahora, hay otro detalle también más. En el versículo 11, ¿qué pasó en el versículo 11? Anet, En el versículo 11, bueno, aquí nos dice que, bueno, ya lo dijo uno de los hermanos cuando manda al ángel, pero también en la provisión, donde Dios provee el carnero para Abraham, o sea, en vez de ofrecer a su hijo, veo ahí el amor de Dios. En, sí, será en el 13. En el ajá, 13 él había provisto el carnero. Eh, en el donde 11. Donde Dios am, detiene a Abraham para sacrificar a Isaac, Exactamente, que le dice, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas daño. ningún daño al muchacho. Él lo detuvo inmediatamente. Esa no era lo que él quería hacer, él simplemente lo estaba probando y fortaleciendo, ¿verdad? Esa fe, estaba todavía trabajando con él. Eh, Estamos viendo aquí que Jesús descendió de la familia de Isaac, como estábamos hablando. Isaac, Jacob, que fueron las 12 tribus de Israel, que también le cambió el nombre de Jacob a Amén. Israel precisamente por eso. De ahí fue que salieron las 12 tribus. Y vamos a ver parte de esa historia en la próxima lección, en la última, que vamos a tener el miércoles. En Jesús prácticamente todas las familias de la tierra son bendecidas. Esa bendición que Él hizo, que nos estaba hablando el hermano José, de las estrellas en el cielo y la arena a la orilla del mar, que son incontables. Eh, una vez cumplida ya esa promesa que vino de esa descendencia, esto le aplicaba no solamente al pueblo de Israel, esto era a todas las familias de la tierra por medio de la fe en Jesús. Eso es lo más importante aquí, ¿verdad? Y Dios mostró en Moria lo que haría siglos después. Alguien que quiera leer de su Biblia o de la aplicación, si la tienen en el teléfono, Segunda de Crónicas, capítulo 3 versículo 1. El que lo tenga me levanta la mano y lo lee. O sea, le doy. Ya tenía aquí dos manos levantadas, pero creo que fue que se habían quedado levantadas de esta anterior. Segunda de Crónicas, capítulo 3 versículo 1. Rosendo, ¿lo tiene? Eh, Fíjese, hermano, que estoy viendo en el versículo 18, donde nos habla también de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por Correcto. cuando obedeciste a mi voz. Yo Sí, veo ahí también de que es en ese verso las palabras de Dios pues están llenos de amor, porque cuando uno obedece el llamado que Dios hace, pues también Él sabe cómo nos va a bendecir. exacto. En eso yo quería hacer la observación. No, sí, tiene razón, tiene razón. Es lo que estábamos hablando en el resumen, pero está específicamente ahí, tiene razón, en el versículo 18, que es lo que acabamos de hablar. En Jesús todas las familias de la tierra son bendecidas.
de esa descendencia, de ese linaje. O sea, no por el linaje, sino por la obra redentora que vino a hacer Jesús. Es importante entender eso. Muy bien. Ahora, como estábamos diciendo ya, Dios mostró en Moria lo que haría siglos después, ¿verdad? En el Calvario. ¿Alguien tiene la cita bíblica? Segunda de Crónicas, capítulo 3 versículo 1. Sí, pastor. Ok, Amén. dele, Gabriel. Uno dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Morián, que habían sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornan Jebuseo. Exactamente. Moría. Ahí fue que construyeron el templo. Ahí era que estaba construida la ciudad de Jerusalén. Hermano, ¿quién fue crucificado ahí en las afueras de esos muros que en el tiempo bajo el Imperio Romano le llamaban el Monte del Calvario o el Monte de la Calavera? En ese mismo monte, Jesús. Pues Jesús Jesús, fue crucificado justo a las afueras de esa muralla donde está ahí el templo y donde está la ciudad, en el monte Moria, 2000 años después de este suceso que estamos viendo aquí. Y fíjese en el nombre que le puso, inspirado por el Espíritu Santo, el nombre que le puso Abraham al lugar. Dios, Jehová proveerá, Dios proveerá. En ese monte, él era que le iba a enviar a ese sacrificio, a ese cordero inmolado, que fue el que pagó por todos nuestros pecados, 2000 años después, en ese mismo monte, en el monte Moriah, donde se construyó ese templo. amén, amén. Ahora, ¿qué le pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica su palabra? Delis, Deli, el micrófono. ¿Qué podremos pedir a Dios que obre en mí o en nosotros para poner en práctica su palabra? Luis, Yo diría sabiduría. amén. Sabiduría, ¿verdad? ¿Y qué más, Luis? Veo tu mano también, Luis. Luis Daniel, perdón, está. Sí, profe, yo le pediría al Señor en ese momento que me aumente la fe, me Mm, aumente la fe, así como Abraham, luego de ser probado en su trayectoria, vemos que su fe más adelante ya fue fortalecida. ujú. Así nosotros también pedirle que el Señor aumente nuestra fe. Amén. ¿Verdad? Que nos dé una fe firme que confíe en su palabra. Aun cuando, ¿verdad? No entendamos sus caminos o no veamos una solución inmediata al problema que tengamos de frente o cualquiera que sea la situación. Eh, Fíjense en qué situación complicada tenía aquí Abraham. Él confió, eso es lo que él quiere, que confiemos en él, confiemos en su palabra, que nos dé esa fe firme, ¿verdad? Esa sabiduría, como estaba diciendo también el hermano anterior, de confiar ciegamente en él, en su palabra. La que nos ayuda a ponerlo siempre en un primer lugar también, que lo tengamos como prioridad y no otras cosas. Gabriel, veo tu mano también. Sí, pastor, pues veo ahí que pediré que Dios obre en mi vida, pues pedir a Dios que nos dé como un grano de mostaza la fe Ujú. para poder confiar en Él por cualquier situación, peligro, cualquier cosa que viene de lucha y prueba y nunca quitar la vista de Él nada más. Seguir confiando hasta la última de la vida que Él nos dio. Amén, amén. Vivir siempre agradecido, ¿verdad? Por ese sacrificio de Cristo, sin importar cuáles sean los problemas, los miles de problemas que nos enfrentemos aquí. Sabemos que esto es temporero, ¿verdad? Y que la palabra de Él es fiel, es fidedigna y que al final, pues, vamos a obtener esa victoria
que la obtuvo Él en nuestro lugar, que nos es acreditada a nosotros precisamente por eso, por medio de la fe, a esa obra redentora que Él hizo en nuestro lugar. Aumente esa fe y confiemos plenamente sin importar cuál sea nuestra situación o el problema, que a veces no es fácil, no es fácil. Eh, pero sí, Él está ahí siempre esperando para dirigirnos y llevarnos y pues levantarnos en la fe cada vez que nos caigamos y confiando en que Él no, nos perdona y nos va a fortalecer en esa misma fe que nos ha dado. Anet, Amén, amén. amén. Anet, veo tu mano también. Sí, yo creo que a ser obedientes, así como Abraham, ¿verdad? Y tener fe y confiar en que el Señor siempre va a proveer lo necesario. Amén, amén. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a analizar ahora el proceso de contar. Ya hemos hablado en clases anteriores acerca de lo que es el considerar, el consolidar, lo que hemos hecho en todas estas clases. Y habíamos hablado obviamente que tenemos dos métodos que podemos escoger para contar la historia. Puede ser leerlo directamente de la palabra o puede ser contarlo en nuestras propias palabras, pero obviamente sin faltarle a lo que dice la palabra. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle todo esto sobre el contar. El paso de contar, como estábamos hablando, es leer la historia de la Biblia directamente o contar la historia. Eh, para esta parte de contar la historia, no se trata de explicar, es solamente dejar que la palabra hable. O sea, ¿ves? Para esta conllevaría un poquito más de preparación. Y esto es lo que vamos a ver ahora mismo. Estas serían las ventajas de leer la historia y desventajas. Si se fijan en las ventajas de uno leer la historia directamente de la Biblia, es que se mantienen todos los detalles. No se va a pasar nada porque estamos leyendo directamente de la Biblia. También se muestra la autoridad de la palabra, obviamente. Sabemos que el poder pues está en la palabra. Es fácil de seguir el texto porque es simplemente leer y el público puede participar en la lectura, como lo que hicimos hoy. Esa es una técnica que ustedes pueden utilizar también. Si ustedes en la audiencia que tienen varias personas que les gusta leer, que leen bien, pueden dividir esa lectura. Ustedes pueden leer una parte, ellos pueden seguir con otras, como lo hicimos hoy, que leímos prácticamente entre todos. Y todo el mundo pues participó, tienen esa participación también. Ahora, las desventajas es que es menos interactivo. ¿Sabes? El vocabulario a veces puede ser también difícil de entender, por eso es que es importante, como habíamos hablado anteriormente, ustedes tienen que tomar en consideración quiénes son su audiencia, si son personas adultas que tengan algún conocimiento básico de la Biblia, son creyentes o no son creyentes o rara vez han leído la Biblia. Todas esas cosas les va a ayudar a determinar qué método sería más efectivo al momento de contar la historia. Si sería mejor leerla directamente de la palabra o si sería mejor contarla en sus propias palabras. Porque si es también, como estábamos hablando anteriormente, un grupo de niños, pues a lo mejor habría que bajar el lenguaje un poquito más simple, más sencillo que ellos lo puedan entender, sin cambiarle nada a la palabra, no añadir, no quitar, no tratar de explicar, simplemente dejando que sea la palabra, pero no perdiendo esa esencia. Esa esencia. Para esta requiere más preparación. Si se va a escoger eso basado en la audiencia que ustedes tengan. Puede resultar también largo cuando lees directamente de la palabra. Por ejemplo, en el versículo, digo, en el capítulo que les toca, el capítulo 37 creo que es bastante larguito. Dependiendo de la audiencia que ustedes tengan, eso les puede ayudar a determinar si la leen o si la cuentan. Y volvemos a lo mismo, si tienen una audiencia que sean creyentes, sean adultos, que no es la primera vez que están escuchando una historia bíblica, la forma mejor de hacerla honestamente es leerla, es leerla. Eh,
si ese es el caso, si ese es el caso. Pero eso lo va a determinar nuevamente también su audiencia. Ahora, otra desventaja es que se manejan muchas diferentes versiones de la Biblia, como hemos visto aquí. Quizás algunos se perdieron un poquito en las lecturas porque las versiones no eran iguales, no decían exactamente lo mismo, aunque es lo mismo lo que quieren decir, están escritas un poquito diferente. Eh, si esa es la situación, una recomendación que les podría hacer, si es que ustedes ven que su audiencia convendría mejor leerla y ustedes quieren que participen, ustedes podrían llevarla ya escrita y pedirle que de la versión que ustedes ya la estudiaron o se sientan más cómodos y pedirle que la lean de ahí mismo también. Eso podría ser otra técnica si es si quieren leerla directamente y quieren también envolverlos a ellos. Muy bien. Entonces, en contar la historia, estas serían las ventajas y las desventajas. Cuando uno cuenta la historia, atrae la atención y conecta emocionalmente. Hay mucha gente que son visuales y les gusta mirar, ¿sabe? O si se ponen a leer o cambian la vista, se pierden, como decimos nosotros. Eh, Permite también adaptar el lenguaje al público, hacer un lenguaje más sencillo, más básico. Si son, un ejemplo, niños o personas que nunca han tenido una educación en la Biblia o en la palabra o nunca han leído la Biblia, que es algo extraño para ellos. También refuerza el contacto visual y la expresión y puede usarse con quienes no leen, incluso. Estas son las ventajas de contar la historia. Eh, Ahora, las desventajas es, como les estaba diciendo, requiere mucha preparación y fidelidad al texto, porque no queremos añadir opiniones ni interpretaciones propias de nosotros. Eh, También hay riesgo de olvidar detalles cuando ustedes estén contando la historia, especialmente si es una historia larga, que tenga mucho detalle. eh, es un poquito más difícil. Por eso es que hay que prepararse bien, porque hay riesgo de que se olviden algunos detalles, y ya que a lo mejor estamos terminando. Ah, se me olvidaba. Acá en este verso también había mencionado algo de esto. ¿Entienden? No queremos hacer eso, queremos llevar ese orden y que sea así básico, pero por eso es que esta requiere más preparación. Y la número tres, como estábamos mencionando, está el riesgo de añadir interpretaciones propias, no cosas necesariamente que sean bíblicas. Y por eso es que hay que tratar de mantenerse fiel a la palabra. Esto sería inclusive bueno no solamente si tienes una audiencia de niños o personas que no sepan mucho de la Biblia, pero si es una historia corta también, que no haya mucho detalle, sería algo ideal. Eh, Sin embargo, cuando tenemos una historia más larga que tiene mucho detalle, nunca va a haber nunca van a estar incorrectos leyendo la palabra directamente. Incluso pueden escoger una versión más básica, como lo es la nueva versión internacional. Tiene un lenguaje más contemporáneo, más moderno, que es más conocido por la mayoría de personas, si ese es el caso. ¿Ok? Tienen ahí las ventajas, las desventajas de cada una. Una vez más, ustedes tienen que tomar en consideración las personas que van a escuchar esta historia. Y como les había dicho anteriormente, para propósitos de la clase, no, sabe, para el proyecto final, para considerarse como completado y pasar la clase, no tienen que hacer eso, no tienen que llegar a presentarla, pero esa es la intención, que la preparen de una manera que estén ya preparados para cuando ustedes estén listos, presentarla. Y ya uno cuando identifica a quiénes potenciales personas yo le estaría presentando eso, eso les va a ayudar. Les va a ayudar a escoger la manera de contar la historia, les va a dejar saber cuál es más efectiva. Y a eso es a lo que vamos ahora, cómo aplicar esos principios del contar al proyecto final. Ok. Como sabemos, es del capítulo 37, ¿verdad? Del Génesis, es la historia de José, hasta la parte que es vendido a Potifar. No es la historia completa, pero hasta cuando es vendido a Potifar.
Estas son las preguntas que ustedes tienen que contestarse para poder determinar qué contar va a ser más efectivo. Primero, ¿con quién podrían compartir una historia bíblica? ¿Sabe? Tendrían que elegir esa persona, ¿verdad? O ese grupo de personas, puede ser dos o tres, puede ser una nada más, que se encuentren en ese mismo lugar. Eh, Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Si ya ustedes han estado pensando en esto o pensando en esto que estamos viendo ahora, pueden escribir en el chat con quiénes ustedes, voy a estar aquí pendiente al chat, con quién ustedes piensan o tenían en mente compartir esta historia. Tómense unos segunditos y lo pueden escribir ahí en confianza. Si es un familiar, un hijo, un tío, un amigo, un compañero de trabajo, no tienen que especificar el nombre, simplemente poner esa audiencia. ¿Qué personas ustedes estaban pensando? Llevarle esta historia. Ok. Ok. Veo que Anet puso familiar y niños. Ok, veo que para jóvenes sería Rosendo, con los hijos, Gabriel, muy bien. Lo más importante es que ustedes vayan pensando en esto, lo vayan teniendo en consideración, porque eso les va a ayudar. Esto les va a ayudar a, a saber qué método de contar va a ser más efectivo para ustedes en su caso, pensando en esa audiencia, esa gente que va a escuchar la historia. Estoy viendo aquí mi esposa y mis hijas. Muy bien. José Luis. Eddie, familiar, hija adulta. Muy bien. Muy bien. O sea, por lo que estoy viendo son gente cercana a su círculo. Ahora bien, pensando en estas personas, ¿dónde ustedes ven estas personas normalmente? ¿Tienen una Biblia o han escuchado historias bíblicas antes? ¿Dónde podría ser un buen lugar para compartir esa historia bíblica? De esas personas que ustedes acaban de mencionar ahí o en las que ustedes están pensando, estas serían las otras preguntas que tendrían que hacerse referente a esas personas. ¿Dónde es que ven esas personas normalmente? Obviamente los que tienen familia son sus hijos en su propia casa. Eh, si tienen una Biblia o han escuchado historias bíblicas antes y un buen lugar. Obviamente los que son familia, pues en su propia casa lo pueden hacer, no tienen que escoger un lugar eh, aparte. Si es en el trabajo, pues pueden buscar un lugar público. Si es un amigo, puede ser donde él se sienta más cómodo, la casa de él, o dependiendo de la confianza que ustedes tengan con esa persona, o en su casa, o en algún sitio que ustedes se sientan cómodos, que usualmente compartan. eh, Todo eso. Y esto va a ser parte, esto va a estar en su proyecto final. Esta es la manera, porque recuerden, ustedes lo que van a crear es una guía. Eh, no van a preparar la clase completa para presentarla todavía, pero una vez ustedes tengan todo esto, lo demás es fácil porque es cuestión de leer la palabra y ya ustedes van a tener las historias del consolidar y el considerar contestadas. Por eso es importante que lean la historia al menos dos veces. Si la pueden leer tres veces o más, mejor todavía. Porque una vez ustedes se familiaricen bien,
Ustedes ya tienen las contestaciones, incluso pueden poner hasta las referencias bíblicas, otras partes de la Biblia que ayuden a aclarar eso mejor, como lo hemos hecho aquí hoy mismo, con otros versos bíblicos y lo hemos hecho anteriormente. Y esas serían sus referencias, obviamente. Pero para propósitos del proyecto final, sería solamente el contestar esas preguntas del considerar, el consolidar, y estas preguntas que son las que le van a ayudar a escoger esa manera de cómo contarla. Y obviamente si la van a contar leyendo la de la Biblia, lo único que tendrían que poner es, la voy a leer el capítulo 37 de Génesis de la Biblia, o si la van a hacer de una manera que la van a leer entre todos, o ustedes le van a proveer ya algo impreso con ese capítulo impreso, que lo puedan leer todos juntos usando la misma versión. Todas esas cosas, de aquí ustedes pueden tomar muchas ideas que le faciliten y obviamente una vez más pensando en esa audiencia, que le faciliten esta tarea de cómo enviar ese mensaje de una manera más clara, más sencilla, que les llegue bien eh, y que no les sea confuso, que no les sea confuso. Esta sería la última pregunta, ¿verdad? ¿De qué manera van a compartir la historia? Que es lo que lo que le acabo de decir ahora. Si la van a leer directamente de la Biblia, o cuál es el método que van a usar. Si la van a contar, sería bueno que pusieran ahí la forma como la van a contar, porque inclusive eso les ayudaría. Estudiándolo de esa manera no se le va a quedar detalle. Incluso si ustedes lo hacen en un resumen más sencillo para contarla y digamos se lo van a leer a unos niños, lo pueden leer de ahí mismo, porque es el resumen que usted mismo hizo con calma de la palabra, sin omitir detalles, siguiendo ese orden lógico. Pero ahí, si ese es el caso, entonces sí, ahí voy a necesitar que lo escriban ahí, que lo escriban ahí, cuál va a ser esa narración, que va a ser el contar en sus propias palabras, ese resumen, siguiendo los detalles bíblicos, la historia bíblica. Así que tienen esas opciones y eso les va a ayudar también a determinar qué método va a trabajar mejor para ustedes. Como siempre, al final yo voy a poner la grabación. En la grabación están estas diapositivas y están todas estas preguntas que si se les olvida o hay algo que no copiaron en sus notas durante la clase, pueden venir acá como referencia y utilizarla. Y de hecho, en el documento que les voy a estar enviando, junto con la tarea, mañana, les voy a estar enviando el proyecto final, el esquema, la guía, con las preguntas y todo. Y van a ver estas preguntas, van a ver las del considerar, las del consolidar, y las voy a enviar en dos formatos, en PDF y en Word, el que a ustedes se les haga más fácil. Como les había dicho también anteriormente, si algunos de ustedes no son muy diestros con esto de la tecnología o se les hace difícil en la computadora, eh, pueden también imprimirlo y pueden hacerlo escrito, pero si lo hacen así, solamente una vez más les recalco que lo hagan de una manera legible, que yo pueda entenderlo, escribir claro. Y le pueden sacar fotos por página, porque son como unas dos, tres páginas más o menos, donde ustedes van a contestar las preguntas, van a poner los detalles, todo eso. Si es que lo van a hacer así. Si no tienen problemas bregando con estos formatos PDF o Word, pues es mucho más sencillo. No tienen que copiar nada a mano, lo pueden hacer ahí mismo, en la misma formita que le voy a enviar. Y es más fácil, le pueden dar, lo pueden guardar y si no terminaron de trabajar ese día, pueden hacer las correcciones ahí, pueden volver, terminarlo y van a tener 2 semanas a partir de la última clase, 2 semanas para completar esto. Estamos hablando de que la clase final va a ser el 12, pasado mañana, este miércoles. Sería el 26 de noviembre, 2 miércoles después de eso. Yo les había comentado que si algunos de ustedes están teniendo dificultad o creen que no van a poderlo entregar a tiempo, entiendo que hay tiempo suficiente, porque ya pueden empezar desde ya a trabajar en ello, empezar a hacer sus apuntes,
ya tener escogido el método que vayan a utilizar. Ya ustedes saben cuál es la lectura, no sé si ya han estado repasándola o leyéndola, pero les recomiendo que ya pueden ir empezando a trabajar en eso. Serían tiempo más que suficiente esas 2 semanas, pero si por alguna razón entendemos que a veces surgen situaciones y cosas, pues eso me dejan saber por privado y yo les podría dar algunos días adicionales si es que los necesitan, que surge algo. Pero les recomiendo que pues, empiecen a trabajar esto desde ya, al menos el estudio de la palabra y escoger esas informaciones básicas, el método y todas esas cositas para cuando reciban mañana la formita, la guía, que ahí entonces sí pueden empezar a escribir las notas y a pasar la información. Y les recomiendo no entreguen no más temprano, obviamente, del miércoles. Vamos a esperar a que demos la última clase el miércoles. Y entonces ya ahí, en cualquier momento, si ya empezaron a trabajarlo, lo pueden entregar. Lo pueden entregar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí? Rosendo, veo tu mano. Sí, hermano. Entonces, Rosendito, como usted, sí, gracias. Usted ya mencionó, ¿verdad?, de que el formato o el esquema que vamos a utilizar lo va a enviar mañana. Entonces, al verlo, el formato o el guía, pues yo digo que ahí nos va a surgir las inquietudes por si hubieran. Y si no, pues yo digo que Sí, va a estar mucho más comprensible a la hora que nos va a enviar el formato para el día de mañana. sí. Entonces yo digo que suficiente, ahí estamos ahí. Sí. Pues exactamente. Y no van a ver nada nuevo. Todo lo que van a ver es lo que hemos discutido, sí, las mismas preguntas que hemos discutido siempre, del Ujú. considerar, el consolidar, y obviamente estas que están aquí ahora, que las están viendo por primera vez. Recuerden que ustedes están haciendo esto, la guía. Ustedes lo que van a hacer es la preparación de la parte escrita con miras a hacer esta presentación en un futuro, más adelante. Ese debería ser el propósito. Pero para propósitos de la clase, lo que queremos ver es esa preparación, esa parte escrita, que sería contestar estas mismas preguntas. Contestar estas preguntas, el estudio de la palabra, obviamente, y dependiendo del método que ustedes escojan, pues van a contestar aquí o es lo que van a poner aquí. Pero si surgen las preguntas, obviamente me pueden escribir por privado. Estoy aquí para servirles. Cualquier duda, pregunta que tengan, con mucho gusto me dejan saber y le ayudamos. Claro que sí. Amén, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Ok, esta es la tarea para ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No vi en ninguna otra mano o algún comentario. ¿No? Ok. Seguimos. Entonces, esta sería la tarea. Yo voy a estar enviándoles el video. Como les dije, junto con la tarea, pues les voy a enviar seguido después la guía para que puedan empezar a ir trabajando eso. Y la próxima historia va a ser de Génesis 27, los versículos 1 al 29. En la historia de los gemelos, Jacob y Esaú, que venían peleando desde el vientre. Así que el miércoles que viene nos vemos nuevamente, o sea, este bien miércoles, pasado mañana. Y como les dije, cualquier cosa me pueden escribir por privado. También les voy a enviar mi correo electrónico. Eh, Hay dos maneras que pueden entregar ese proyecto final. Puede ser o a través del WhatsApp por privado, que entiendo que es la manera más sencilla. Todos ustedes tienen WhatsApp, es la forma como estamos cogiendo las clases ahora mismo. No lo vayan a postear en el canal de la clase, me lo envían por privado a mí. Pero como quiera les voy a enviar mi correo electrónico junto con la formita
por si se les hace más fácil enviarlo a mi correo electrónico, pues también lo tienen ahí. Les voy a proveer esa información también, como a ustedes se les haga más fácil, ya sea por interno, o sea, por privado a través del WhatsApp, directamente a mí o a través de mi correo electrónico. Ok, tengo la mano de Francisco. Sí, una pregunta. Este, el trabajo del que se habla es de todo lo que hemos visto en todo este trayecto de las 7 clases. No, 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 no. O sea, el método que ustedes van a utilizar es lo mismo que hemos usado en todas estas 7 clases, incluso Sí, hasta la última, la próxima clase, que es lo que llamamos el método de las 4C, que es que captar, contar, considerar y consolidar. Para propósitos del proyecto final, va a ser utilizando ese método en el capítulo 37 de Génesis, que es la historia de José. Es la historia de Jacob y sus hijos, lo que pasa con José hasta que es vendido a Potifar, a ajá, uno de los siervos del faraón. Así que sí, lo van a hacer de ahí, del capítulo 37 de Génesis, no de las 7 o las 8 lecciones que hemos hecho. Lo que estoy mm, recalcando es que es el mismo método, ok, van a utilizar el método para esa historia, preparar la parte escrita, ese guión, como si ustedes fueran a presentar la clase de ese capítulo, utilizando el método de las 4C, que es el método que hemos utilizado durante todas estas clases y la vamos a seguir utilizando hasta el final. Y de hecho, es el método que van a seguir viendo a través de todo el nivel discipulado en la gran mayoría de las clases, si no todas, creo que en todas. Este es el método que se utiliza. Eh, Contesté su pregunta, hermano. sí, la pregunta es, ¿lo puedo hacer en diapositivas en PowerPoint con el contexto bíblico? Cuando usted lo vaya a presentar, si usted tiene los recursos y donde usted lo vaya a presentar, si es en su iglesia o si en su casa y tiene las computadoras o los medios para hacerlo, ya ahí usted puede hacer los PowerPoint. Sería hasta mucho más fácil. Lo podría hacer así mismo como lo hacemos nosotros acá. Y obviamente, pues usted puede poner sus notas, sus referencias ahí mismo, que las ve usted. Ahora, eso es ya para una presentación. Para propósitos del proyecto final, no tiene que hacer diapositivas ni nada. Eso es simplemente la guía que le voy a enviar. Yo le voy a enviar Ok, una guía en formato Word y en formato PDF y usted va a tener ahí las preguntas, va a tener todo. Usted ahí va a contestar. Si hay algo que no entienda, me deja saber cuando usted reciba el documento mañana. Pero es mucho más sencillo, ¿no? No tienen que ponerse a hacer una presentación ni nada de eso. Es simplemente adherirse a esa guía que les voy a enviar y contestar las preguntas utilizando ese método de las 4C. Van a tener ahí las preguntas del considerar, del consolidar y en la parte de contar es que ahí van a contestar estas otras preguntas, que es lo que les va a ayudar a ustedes para cuando hagan la presentación ya saber cómo la van a contar. Pero para propósitos de nosotros acá es contestarlas siguiendo esa guía, contestarlas. ok, ¿Ve? Ok, gracias. sí, de nada. Anet, ¿alguna pregunta? Sí, sí, estaba escuchando lo que decía y sí, esa era una de mis dudas que tenía, si al hacer el proyecto, ah, como resumen, yo lo iba a poner, ya sea presentar para los niños o para un adulto o familiar, pero ya escuché lo Y que ahí va a ver está. las preguntas. Esas mismas preguntas que acabamos de ver ahora en las diapositivas, las va a ver Ajá. en la parte del captar. ¿Sabes? Va a ser un poquito diferente porque recuerden, esa va a ser su guía. Esa va a ser su Ujú. guía para ayudarles a preparar la presentación o de la manera que ustedes la vayan a dar cuando les toque darla. Para propósitos de aquí de la clase, una vez más, va a ser esa guía. Ustedes van a completar esa guía y Sí, tomando en consideración su audiencia, todo eso, pero tienen las preguntas ahí. Todo lo van a poder escribir ahí mismo. ok, sí, no, sí, ¿Ok? ya, al escuchar ya me ubiqué en lo. Ok, no hay problema. Deli, veo tu mano también. ¿Tenías una Señor, yo pregunta? tengo una pregunta para hacerle. Sí. ¿Tiene que ser contestado en el formato que usted nos va a dar o uno la puede hacer
teniendo en cuenta el formato que usted nos va a dar, la puede hacer escrito o por WhatsApp. Sí, bueno, como les dije, si ustedes no están muy familiarizados con la tecnología, el formato Word y PDF son unos formatos electrónicos, que es como decir un documento digital. Si en su computadora usted tiene acceso a Word, que es un programa de Microsoft, es bastante popular, bastante común, o PDF, que también es compatible con Microsoft. Y si ustedes saben bregar ya con esos programas o lo tienen ya instalado en su computadora, pueden escribir ahí mismo en ese documento virtual. No tienen que imprimirlo y copiar a mano, si se les hace más fácil de esa manera. Si no, pues pueden entonces imprimirlo, hacerlo en una copia de papel y entonces ahí ustedes pueden escribirlo. Yo les recomendaría que si es así, que impriman por lo menos dos copias, una para que la usen como borrador y escriban a lápiz en caso de que tengan que corregir algo, no tengan que estar imprimiendo tanta copia. Y entonces dejar uno limpio para cuando ya tengan todo completado y todo como ustedes lo quieren, lo puedan pasar al otro papel, como les dije, legible. Y entonces le pueden sacar una foto desde su celular y enviarlo a través del WhatsApp o el correo electrónico, como se les haga más fácil a ustedes. Gracias. Ok. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos a despedir usando la bendición arónica, que es la que se encuentra en la palabra en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, y dice así: El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Ok, Amén. ahora voy a parar aquí la grabación y nos podemos entonces despedir.